El siguiente programa es clasificación B, bajo supervisión de adultos. Televisión Manabita presenta su informativo TV Noticias, emisión al cierre. ¿Qué tal, amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de noticias en este miércoles. Estamos a mitad de semana compartiendo información para ustedes a partir de este momento. Tenemos entrevistados y obviamente lo que nos preparan nuestros compañeros donde las papas queman en el mismo lugar de los hechos. Siempre nuestros reporteros están haciendo la cobertura respectiva. Bueno, les comento que hoy en la ciudad de Manta se dio una importante visita, o varias personas básicamente de la cúpula policial estuvieron en la ciudad de Manta. Ellos arribaron para hacer una especie de evaluación a la policía, como quien dice, a la gente que está en el campo mismo, en el lugar de trabajo, ¿no? En todo caso, al pelotón dirían alguien por ahí. En todo caso, esta visita fue importante, fue interesante, porque como en todo, ¿no? Como en todo suele haber que a veces, si nos referimos a la policía, hay una que otra manzana que no está en tan buen estado y que puede incluso perjudicar al resto, pero en buena hora que eso se dé, ¿no? Que se dé en el tema de las evaluaciones a la Policía Nacional en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de conocimiento, sino también en el ámbito incluso de probidad moral, porque para ser policía esas cosas también cuentan. ¿O acaso usted y yo no hemos escuchado cuántas veces que fulano policía o sultano policía es amigo íntimo de los delincuentes o de ciertos delincuentes y que ahí entre ellos hacen ciertos negocios medios raros por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos escuchado lo mismo? ¿O cuántas veces usted y yo hemos escuchado que ciertos dicen, alguno u otro policía trabaja con tal fulano? O sea, cosas así de graves, que son vergonzosas en realidad, pero que a veces suceden. Y de hecho, en este gobierno hay que manifestar que se han dado de baja algunos elementos policiales que han sido, luego de una investigación, puestos en evidencia de haber estado participando en actos ilícitos e incluso en servicio activo me refiero, también pasivo, pero en servicio activo incluso como miembros de bandas bien organizadas. Eso es muy grave, pero bueno, ojalá que se haga un análisis exhaustivo de todos estos miembros de la policía, hablando de la provincia de Manabí. Pero les comento que no solamente la noticia en Manta fue la llegada de esta alta cúpula de generales de la Policía Nacional, sino que increíblemente, ay Dios mío, para Ripley, tenemos que lamentar nuevamente la pérdida de una vida de manera violenta, pues fue asesinado en Manta. Mientras ellos llegaban, seis generales de la policía, en Tarqui, me parece, fue asesinado una persona, un adulto mayor, me dicen que es adulto mayor, de lo que sea, pero ser humano es un ser humano. Y la vida, imagínense usted, que alguien venga y se la arrebate de manera violenta o en cualquier circunstancia, es terrible. Entonces hay que manifestar y hay que darles a conocer al policía lo que yo creo que ellos ya saben. La delincuencia está terrible. Recordemos que mañana en la ciudad de Manta se va a realizar la marcha por la paz, la justicia. Esta marcha que está organizada precisamente o encabezada o tomó la iniciativa, pero que está organizada y está haciendo en el tema de la participación todas aquellas familias que en algún momento perdieron un familiar de manera violenta. Entonces, un joven que fue asesinado el 22, me parece que fue de noviembre, en la ciudad de Manta, se me escapan los nombres, Ítalo, el apellido, no recuerdo en realidad, un joven que estaba comiendo hamburguesa en una esquina, imagínense ustedes, estaba comiendo hamburguesa, vienen unos tipos en una motocicleta y le descargan el arma que tenía, el arma de fuego. El joven murió allí en plena vía pública a vista y paciencia de las personas
que estaban a esa hora de la noche, que era temprano relativamente, en ese mismo lugar. Entonces, un joven que realmente no tuve el gusto de conocerlo, pero sus familiares y personas muy allegadas a él sostienen que era un joven deportista que se dedicaba a lo normal, ¿no?, que hace un joven de 20 y tantos años de edad. Entonces, estas personas, los familiares de ellos, que los entrevistamos la semana pasada, precisamente han tomado la iniciativa de realizar y organizar otra marcha. Sabemos que va a tener una importante acogida y de paso algunas organizaciones, algunos gremios estarán acompañando. La ciudadanía en general también estará. Mundo Sin Guerra y Sin Violencias, encabezado aquí en la provincia por Jacqueline Venegas, estará también allí todo ese grupo de personas y todos y cada uno de nosotros que en algún momento hemos sido víctimas de delincuencia, y no es porque sea en Manca, pero si vivimos en Puerto Viejo y tenemos la posibilidad y la disponibilidad de tiempo de poder ir y apoyar esta marcha, pues sería bueno que lo hagamos, Yo fui víctima de la delincuencia en los últimos días del año 2014, 2 veces en menos de 24 horas, 2 robos. Y también fui víctima de la delincuencia no hace mucho, pero no de la delincuencia común. En algún rato ya les contaré la historia, una anécdota precisamente que me ocurrió, increíble. Pero algún rato se las he de contar, ahora no. En todo caso, la delincuencia está allí. Y aunque las estadísticas que se dan a conocer a través de ciertas voces oficiales digan lo contrario, los resultados los tenemos a la vista. En mi caso particular yo no puse la denuncia, y no me digan por qué, no, pero tiene que poner la denuncia. La puesta de denuncia en muchas ocasiones, miren que soy abogada y estoy siempre recalcando que hay que hacerlo, pero en circunstancias, por ejemplo, en mi caso, como en tantos otros, le pongo un ejemplo: cuando a usted se le roban un celular, cuando a usted se le roban una bicicleta, se le roban objetos que tienen un valor que a usted seguramente le costaron, qué sé yo, su trabajo, su esfuerzo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses o un año, o a lo mejor le está pagando todavía, pero resulta muchas de las ocasiones mucho más caro iniciar y poner la denuncia. Aunque digan que no, yo sé que la Defensoría Pública tiene pocos abogados allí que defienden a la gente, pero a veces toca contratar un abogado y sale mucho más caro, pero no tanto por el hecho aquel, sino porque usted lo tienen dando vuelta, venga mañana, venga pasado, aquí la puse, no la encuentro, y solamente este tipo de denuncias a veces quedan exclusivamente para las estadísticas, que a veces a mí me quedan las dudas de los resultados de las mismas. Pero en todo caso, repetimos, ojalá que se haga un estudio minucioso de la policía en general, porque, ay Dios mío, sin comentarios más al respecto. Vámonos a nuestra pausa publicitaria. Les anuncio la presencia del señor Nelson Erazo. El licenciado Nelson Erazo estará con nosotros. Él es el presidente nacional del Frente Popular. Vamos a conversar con él. Precisamente quisiéramos, entre otras opiniones, recordar un poco. Hoy, 21 de enero, se recuerda la caída, o más que la caída, el golpe de Estado que se dio a Yamil Maguad por parte de muchas organizaciones, muchas personas, entre esos Lucio Gutiérrez. Entiendo que el MPD también en esa época participó de estas marchas, y otros tantos ecuatorianos afines a una u otra organización política e independientes también, que lo hicieron en su momento. Así que 21, hoy 15 años, y de ahí para adelante, ustedes ya saben la historia, vino cayendo uno tras otro. No se trata de eso, sino que hay que preservar la democracia, por muy malo que sea. El castigo es en las urnas, el castigo está en la justicia, si les llega, por lo menos en la divina, esperamos que así sea. Vámonos entonces a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo, porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Malena Cardona viste en Fashion Store, ubicado en la 10 de agosto en Ricaute. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Fashion Store, nuestro exclusivo para ti. El compromiso de liderar este proyecto nace de ti, de tu talento, de tu esfuerzo, de tus ganas y optimismo, de tu fuerza, entusiasmo y alegría por pensar y hacer las cosas de manera diferente.
Sigamos siendo partícipes y protagonistas de este cambio de época, porque Puerto Viejo nace de ti. Puerto Viejo nace de ti. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta-Quito, Quito-Manta, Puerto Viejo-Quito, Quito-Puerto Viejo. Reina del Camino. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus dos locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Televisión Manavita te acompaña en TV Cable, Puerto Viejo y Manta, Canal 14. Entrevista en TV Noticias. Ya de regreso, bienvenidos y bienvenidas quienes recién se están sumando a la señal de Televisión Manavita. Bueno, lo habíamos anunciado hace un momento, el licenciado Nelson Erazo está con nosotros, él es el director o el presidente nacional del Frente Popular. Nos acompaña porque sabemos que está realizando un recorrido en varias provincias del Ecuador y quisiéramos saber a qué se debe estas visitas que realiza y obviamente acá en Manaví. ¿Cómo le va, don Nelson? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de poder compartir con ustedes. Efectivamente, las distintas organizaciones sociales y en particular las organizaciones del Frente Popular venimos haciendo un análisis de lo que ha acontecido el año 2014 en relación a la violación permanente, a la reducción de los derechos laborales, a la reducción de los derechos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. En ese escenario también estamos discutiendo las próximas acciones que en el año 2015 preparamos para exigir que se respeten los derechos y principalmente para defender la Constitución que hoy pretende ser pisoteada por parte del Gobierno Nacional con las reformas constitucionales que hoy se plantean en base a lo que son las enmiendas constitucionales. En ese sentido también creemos que es necesario impulsar acciones que nos permitan enfrentar, entre comillas, un año de crisis que lo ha anunciado el presidente de la República. ¿Por qué entre comillas, don Nelson? Porque este hecho que ha planteado el presidente de la República desde hace 2 años, venía insistiendo que el año 2015 y 2016 van a ser años muy preocupantes, complicados, pero que no tomó nunca medidas para que estos años que tienen una complicación puedan no afectar los intereses de los trabajadores y los pueblos, sino por el contrario, el Gobierno Nacional pretende descargar esa crisis en las espaldas de los trabajadores. Tanto es así que pretende hacer eso de que el 85% de trabajadores del sector privado, por ejemplo, acaban de ser congelados en sus sueldos y salarios. El recorte de la partida presupuestaria que se establece en el presupuesto general del Estado, se plantea, por ejemplo, de que 580 millones de dólares serán reducidos en el tema del gasto de inversión o en el gasto corriente. Pero hay cosas que no se las puede recortar y sin embargo se ha sabido que en educación, por ejemplo, se lo ha hecho y eso sí preocupa en realidad. Efectivamente, porque además lo que se está haciendo es descargar todo esto, insisto una vez más, en las espaldas de los trabajadores. Por 5º año consecutivo en el sector público vamos a estar congelados los sueldos y salarios. Mientras, fíjese usted, en el año 2012 se establecen que las 100 principales empresas tuvieron ingresos de 26.386 millones de dólares, utilidades de 4.436 millones de dólares. Y sin embargo, el ministro Carrasco estableció un incremento de $14 para el año 2015, que significan 48 centavos diarios
lo que implica cerca de 6 centavos la hora. Esto demuestra en todo caso que las medidas que se vienen tomando efectivamente lo que hacen es afectar los ingresos de los trabajadores, mientras se sigue permitiendo que los grandes industriales, los grandes empresarios sigan garantizando los famosos ingresos a sus arcas, a sus chequeras y a sus bolsillos. Pero ellos también se están quejando, por lo menos un grupo. Aquí conversábamos con el abogado Isaac Avellán el lunes, me parece, y yo le decía, similar a lo que le voy a manifestar a usted, hay ciertos grupos empresariales grandes, industriales en el Ecuador, que también consideran que ha habido una afectación significativa que vino ya desde el año anterior, y le ponía, por ejemplo, el sector automotriz, que amplia y claramente a través de los medios de comunicación ha manifestado su inconformidad y su preocupación respecto de este sector de manera exclusiva. Pero, a ver, si tomamos en cuenta algunos elementos, ¿qué es lo que ha ocurrido con el gobierno nacional? Ustedes recordarán que hace tiempo atrás, por ejemplo, se eliminó por parte del Estado los acuerdos comerciales con Estados Unidos, entre ellos se hablaba de la TPDA. ¿Qué dijo el presidente de la República? Tranquilos, no se preocupen, nosotros vamos a subsidiar esos recursos que ustedes van a perder. O sea, siempre ha habido políticas que de una u otra manera no han afectado en gran medida a los sectores altos, ¿no es cierto?, de la sociedad, mientras la mayoría del pueblo ecuatoriano sigue teniendo este tipo de afectaciones. Pero ¿qué adicionalmente de eso viene? Por ejemplo, se establece un tratado de libre comercio a espaldas del pueblo ecuatoriano. Usted se refiere al firmado con Europa. El que viene con la Unión Europea, sí, un acuerdo pero el comercial. presidente ha manifestado que eso no es ningún tratado de libre comercio. Él ha manifestado y que es una cuestión totalmente distinta y que incluso se ha tocado, o se ha dejado sin negociar, por así decirlo, un gran porcentaje del sector productivo en el Ecuador. Bueno, el presidente de la República también se declara amigo de los trabajadores. El presidente de la República también dice que gobierna para los pobres. Sin embargo, sus políticas son contrarias a lo que dice. Nos señala, por ejemplo, de que no van a ser afectados los sectores sociales con el acuerdo comercial, como él lo denomina, que dice que no es un TLC. Sin embargo, ya estamos viendo lo que pasa en el sector del campo, en el sector agrario, en la zona centro, ¿no es cierto?, de la sierra. Por ejemplo, en Tungurahua ya se habla que están inclusive teniendo que botar la leche, porque el tema que está ocurriendo es que los precios de costo son muy fuertes y lo que está invadiendo es la leche en polvo del Perú y obviamente eso está provocando una crisis en este sector. Por lo tanto, una cosa es el discurso que el presidente plantea y otra cosa es lo que sucede en realidad con el pueblo ecuatoriano y con los sectores sociales. Y en ese marco es que también pretende hacer un sinnúmero de acciones, ¿no es cierto? Pretende dividir a los gremios de trabajadores, hizo un llamado desde los pasillos de Carondelet, desde el mismo Ministerio de Relaciones Laborales, a la conformación de la Central Unitaria de Trabajadores, para confrontar con esto con las centrales sindicales. Pero si es así, si se forma este otro frente paralelo de trabajadores, primero que están en su derecho, don Nelson, y segundo, que ahí a trabajadores ha de haber que están satisfechos y conformes, a menos que no lean o que no tengan la lectura exacta que ustedes les están dando respecto de la actual situación económica del país. Mire, el gobierno nacional siempre ha buscado dividirle al movimiento social. No solamente ocurre con el tema de los trabajadores, también esto ocurre con el movimiento indígena, esto está ocurriendo con el Magisterio Nacional, ocurre con los estudiantes, porque evidentemente Correa trata de hacerse de su propia base social. Sin embargo, su política de cooptación, su política clientelar, no ha calado en el escenario de la clase obrera, principalmente por un elemento. ¿Cómo puede ser que los trabajadores eléctricos, por poner un caso, o los trabajadores de la salud, respalden a un gobierno que en los momentos actuales está haciendo enmiendas en donde se pretende eliminar el sindicalismo en el sector público, con esto la contratación colectiva y poniendo en riesgo el tema de la estabilidad laboral? Por eso digo que el doble discurso es lo que le afecta al gobierno. Yo recuerdo que el 15 de noviembre decía en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, de que era el momento de eliminar los contratos a plazo fijo para eliminar la precarización laboral y que era necesario ir a los contratos indefinidos. Eso dijo el 15 de noviembre. Y ocurre que en el mes de diciembre son despedidos 187 trabajadores de Petroamazonas que tenían contratos indefinidos, que eran parte de los beneficiados de la eliminación de la tercerización laboral, que laboraban 4 años ya en Petroamazonas y que tenían 20 años en lo que es Petroecuador. Por lo tanto, insisto, o sea, una cosa es el discurso que dice Correa, pero otra cosa es la práctica social
que viene implementando en contra de los sectores bueno, sociales. ¿qué será entonces lo que le depara al Ecuador según ese escenario que usted acaba de plantear? Y también quisiera tal vez tomar como referencia, aunque puede que no sean, y de hecho tal vez nada vinculante, pero sí sirve como un antecedente considerando que las tendencias ideológicas son muy similares. Me refiero a la situación que actualmente está padeciendo Venezuela. Cada vez parecería que se vuelve mucho más insostenible la crisis que, a decir de varios venezolanos y políticos, aunque sean llamados de oposición, son ciudadanos venezolanos y tienen y hacen públicos a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, nosotros creemos de que cada uno de los pueblos en sus diferentes países son los que deben cambiar la historia. Y en el caso del Ecuador, que es lo que nos atañe, nosotros creemos que frente a esta política de afectación de derechos, de reducción de las conquistas alcanzadas en la misma Constitución, frente a la persecución de la lucha social, frente a la persecución a los trabajadores, a los maestros, a los campesinos, a todos quienes piensan distinto al régimen, es evidente que el año 2014 nos dejó una lección. Se evidencia una recuperación de la lucha social y liderada desde el lado de la clase obrera. Y señalo esto porque si ustedes ven las movilizaciones del 17 de septiembre, ¿Por qué no había movilizaciones antes o no han habido? Digo, ¿no? Ha habido tanta tranquilidad en el sentido de que o temor o complacencia con la administración gubernamental. Yo creo que los hechos que pasaron el 23 de febrero del 2014 demostraron que el tablero político cambia en nuestro país. La derrota que sufrió el correísmo en un sinnúmero de provincias y principalmente en las principales capitales de las provincias demuestra que el escenario actual es favorable para la recomposición social. Y eso se evidenció también ya luego con las movilizaciones, ¿no es cierto? Hoy hablamos en el caso del 19 de noviembre, se decía hace más de 100.000 gentes en las distintas provincias del país, rechazando la política antiobrera, exigiendo el respeto a los derechos y conquistas. Y en ese escenario es que en el 2015 entonces nos plantean un sinnúmero de acciones. Es por eso que el 7 de febrero vamos a realizar la cuarta Convención Nacional de los Trabajadores y Organizaciones Sociales y Populares en la ciudad de Quito. Luego vamos a la Cumbre de los Pueblos, que será el 5 y 6 de marzo, también en la ciudad de Quito, en donde estaremos participando trabajadores, movimiento indígena, los maestros, los estudiantes, los pequeños comerciantes, todos los sectores que hoy nos encontramos insatisfechos con un gobierno que no nos representa. Y esto apunta también a que podamos ir en los próximos días lo que sería el paro del pueblo, un paro que evidentemente tendrá distintas expresiones, pero que será producto de la discusión, del debate con las distintas organizaciones. El 26 de marzo está planteado las movilizaciones del Seguro Social Campesino, en el caso de los compañeros campesinos organizados en la FEUNAS, y para el 25 de febrero está planteada la Asamblea Provincial del Frente Popular en la ciudad de Puerto Viejo, para discutir cómo vamos a participar en cada una de estas acciones. Le pregunto algo y por favor contésteme como ustedes generalmente lo suelen hacer, ¿no? Sin pelos en la lengua, dice alguien por ahí, como el programa de Julie Intriago, nuestra compañera. A ver, ustedes saben y tienen clara la película, que si deciden varios sectores o muchos sectores, o sean pocos, los que sean, ir a una movilización, que no me está hablando ni siquiera de una huelga nacional, sino de un paro que tiene rebetes mucho más grandes. ¿Saben ustedes lo que podrían afrontar y enfrentar en el ámbito legal en caso de que llegase a ocurrir situaciones? Porque un paro, una huelga o cualquier tipo de movilización sabemos a veces cómo comienza, pero difícilmente sabemos cómo va a terminar. Entonces, una situación de esa naturaleza no los tiene un tanto continuo a la hora de poder hacer, si deciden hacerlo, porque ustedes ya tienen experiencia y no precisamente buenas respecto de dirigentes que optaron también en algún momento por hacer algún tipo de movilización. A ver, primero el derecho a la resistencia es un derecho constitucional. La misma Constitución establece que en el caso de los trabajadores tenemos el derecho a la huelga. Nosotros planteamos el tema del paro del pueblo como un accionar de las distintas organizaciones y que tiene como consecuencia algunas expresiones, decía yo. Tiene que ver con la movilización dentro de la ciudad, en otros casos tiene que ver también con acciones desde los trabajadores del campo, tiene que ver en otros casos con la participación de los distintos sectores luego de las jornadas de trabajo y por lo tanto está enmarcado dentro de la Constitución. Pero hay un elemento.
Si bien es cierto la persecución que se ha implementado por parte del gobierno ha buscado crear el miedo, el temor en la sociedad ecuatoriana, sin embargo creo que desde los sectores de izquierda le hemos demostrado al gobierno que ni la cárcel lo ha detenido este tipo de cosas. Fíjese usted, acaba de salir los 3 compañeros de Cotopaxi, pasaron un año encerrados, no han cambiado nada, los compañeros no se han muerto, hoy salen más consecuentes y más firmes con la lucha social. Lo mismo pasó con nuestro compañero Marcelo Rivera. En el caso de la compañera Mary Zamora sigue dando una batalla política en este caso, ¿no es cierto? Lo que demuestra que la firmeza de los luchadores sociales, de los que estamos junto al pueblo, no nos puede llevar a ocultarnos en nuestras casas, sino más bien a dar la cara. ¿Qué buscan con estas movilizaciones? Lo que buscamos, desestabilizar el gobierno, porque así lo dice el presidente Correa, o buscan algún tipo de corrección o mejoras. Esto ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, por favor. A ver, el que se desestabiliza es el mismo presidente de la República cuando ha tomado este tipo de acciones en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de los trabajadores. Lo que nosotros buscamos es un verdadero cambio social. Lo que nosotros buscamos es que el presidente cumpla con el plan de gobierno que se estableció, con el proyecto político que era el de garantizar mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. No se puede garantizar eso cuando a los trabajadores se les mata de hambre, cuando a los trabajadores se les pretende imponer un sinnúmero de políticas. Fíjese usted, en el caso de aquí de Puerto Viejo, se está anunciando que se va a revisar el tema de los pasajes y se dice que puede ser de 10 centavos. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros hablamos de que serían 10 centavos una familia de 4 miembros, estaríamos hablando que para movilizarse 2 pasajes, pero ahora ya de 80 competencia centavos. municipal. Sí, en sí, este pero caso, ¿no? estaríamos hablando de que necesitarían 80 centavos diarios para resolver eso. Alguien decía, sí, es competencia municipal, pero el país es el mismo, ¿no? Es el mismo Ecuador, es el mismo Estado, o sea, no ha cambiado nada. En ese sentido, la afectación económica es para el ecuatoriano en Cuando sí. el ingreso es de 47 centavos, acá le 80 es una locura. Le agradezco, don Nelson, algo más que quiera decir. Sí, invitarles finalmente a la asamblea del 25 de febrero en la ciudad de Puerto Viejo, en donde estaremos discutiendo la participación en cada una de estas acciones, en el local de la Unión Nacional de Educadores del núcleo de Puerto Viejo. A partir de las 4 de la tarde, ahí nos reunimos. Bueno, le agradecemos su presencia a don Nelson Erazo, que tenga una feliz noche acá en esta acogedora provincia como lo es Manabí. Nos vamos a nuestra pausa publicitaria y al regresar tenemos más información, así que quédese con nosotros. Muy amable. El siguiente es un espacio contratado. El contratante es el responsable del contenido editorial que en él se presente. El 19 de enero, en la primera sesión ordinaria del 2015, la Corporación Provincial de Manabí recibió del mayor Jorge Elías Vaca Mosquera, sobrino nieto del padre José María Pinto, varios escritos del sacerdote, en los que constan detalles de la movilidad de las familias de Calceta y otras poblaciones al noroeste de la provincia, lo que sustenta la posición de Manabí de que ese territorio es manabita. En esta sesión de corporación se puso en conocimiento el oficio enviado por el secretario general jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al Comité Nacional del Límite, mediante el cual se traslada el pedido hecho por Manabí al presidente de la República sobre la ratificación de que la Manga del Cura es territorio manabita. También se informó que 5 conflictos internos han sido resueltos de forma amistosa, cuyas actas de acuerdo fueron firmadas durante la sesión. Los cantones que firmaron actas de acuerdos de resolución del límite por la vía amistosa fueron Sucre y Tosagua, Chone y Tosagua, Puerto Viejo y Pichincha, Puerto Viejo y Bolívar, Puerto Viejo y Montecristi. Con estas 5 firmas de solución limítrofe suman 21 conflictos resueltos en la provincia, de los 31 notificados por el Comité Nacional de Límites. La mañana del 20 de enero, el prefecto y la viceprefecta de Manabí, junto al alcalde del cantón Puerto Viejo, recorrieron e inspeccionaron los trabajos en el puente del Guavito, cuyo primer tramo ya ha sido concluido desde 4 esquinas hacia la vía Puerto Viejo-Santa Ana. Los funcionarios estuvieron acompañados de técnicos del gobierno provincial y del municipio de Puerto Viejo, con quienes comprobaron que la tubería de agua desde 4 esquinas a El Guavito, que cruza debajo del puente, no impide trabajar en el segundo tramo de ingreso desde la vía Santa Ana. El gerente de Manabí Construye, Damián Pite, informó que por pedido de los habitantes del sector conocido como Curva El Guavito, se ha construido 3 muros provisionales como medida preventiva para que los conductores disminuyan la velocidad. Los muros serán retirados cuando la vía cuente con semaforización. Ya tenemos la autorización de trabajo, nos indique cuál sería
el cronograma de trabajo. Hemos conversado con el alcalde, hemos hecho el recorrido y creo que todo está solucionado. Por escrito, autorizar que la tubería se quede ahí para que ellos puedan con los trabajos del puente de entrada o salida. Vamos a apoyar en el tema de las expropiaciones. El prefecto Mariano Zambrano y el alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, realizaron un recorrido por 2 ejes viales de integración que benefician al cantón Chone. La vía Culebra-San Pablo-Copetón-Ciénaga Grande, que beneficia a los cantones Chone y Tosagua. Su ejecución tiene un avance del 80%. Y la vía Guarumal, Piñuela, Egramales, Pan-La Estancilla, de 11.7 kilómetros. Tiene un avance del 70% y beneficia a los cantones Chone, Bolívar y Tosagua. Este fue un espacio contratado. El contratante es el responsable del contenido editorial que en él se presentó. Gracias por continuar con nosotros y como lo habíamos anunciado, hoy en Manta se inició la ya anunciada evaluación a los policías. 6 generales estuvieron en el puerto mantense. ¿Qué me dice por acá? La próxima nota. Bueno, una nota que tiene que ver un poco... A ver, ¿tenemos la nota ya? Listo, ahora sí. Envíen la nota, por favor. Personal de la alta cúpula policial se encuentra en Manta. 6 generales arribaron a esta ciudad para inspeccionar y levantar un informe del Distrito 2. Señor Jefe de Estado Mayor, la Dirección de Operaciones, se encuentra el señor director de la Policía Judicial, el director de personal, se encuentra el comandante de la zona 4. No se viene a hacer cambios en lo que corresponde al personal. Lo que se pretende es identificar las fallas y hacer los correctivos pertinentes. Lo que nosotros hemos tomado la decisión como mando institucional es realizar una inspección, una verificación de cómo se encuentra realmente el funcionamiento del comando de la zona y de la subzona y específicamente lo que es el distrito Manta. Más que nada pues para ver cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades y lógicamente poner los correctivos adecuados para que el funcionamiento del personal sea acorde con lo que la sociedad de Manta especialmente aspira. Preliminarmente dicen tener un diagnóstico de lo que ocurre acá, particularmente en este distrito. Sabemos que existen muchos inconvenientes en lo que corresponde a recursos humanos, recursos logísticos y lógicamente luego de la inspección determinaremos todas las falencias que existan y todas las potencialidades también. Reveló que el cambio repentino de jefe de la policía en Manta, Lenín Suárez, obedece a estrategias de operaciones internas. En ese cargo se necesitaba a un experto en inteligencia. El señor coronel Denis Suárez, por su capacidad, fue designado a otro distrito. Él es un funcionario que ha pasado la mayor parte de su vida profesional en el área de las unidades tácticas como el GIR. Y lógicamente creo que aquí en el distrito Manta se requería de una persona que conozca más del ámbito del área de inteligencia, del área de operatividad y creo que a eso obedece, no a ninguna otra situación. Por último, argumentó que la policía trabaja en mitigar su mayor dolor de cabeza, el déficit de uniformados en el país. Nosotros en este momento deberíamos tener aproximadamente 57.000 hombres, pero eso lo vamos a tener recientemente en el año 2017. Ustedes tienen que entender de que así como ingresan anualmente, también por el proceso normal se retira también un contingente de la institución y eso no nos ha permitido pues cumplir a cabalidad con el numérico que nosotros aspiramos. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manabita. La visita, pero lamentablemente en el mismo momento que 6 generales, les decíamos, arribaban a la ciudad de Manta, en el barrio Jocay, un ciudadano que fue víctima de la delincuencia en ese rato, por no dejarse robar, precisamente en esos momentos fue asesinado. Veamos la nota. 2 puñaladas terminaron con la vida de José Luis Sacón, de 58 años de edad, quien presuntamente se habría resistido a un asalto, por lo que fue victimado. 2 heridas de arma cortante, ¿no? A la altura del lado izquierdo del tórax, más o menos un poquito más abajo del corazón.
una herida de 1,5 centímetros y otra herida de 5 centímetros que parece fue que le provocó la muerte. El hecho ocurrió en las calles J12 y J15 del barrio Jocay de Manta. Según testigos, la víctima no habría recibido la ayuda oportuna. Decían ayúdelo y el señor estaba tirado ahí. Pero ya estaba fallecido. Ajá, ya está fallecido. Correcto. Estaba fallecido porque ahí rato el pobre apuñalado y nadie hizo nada. Las autoridades aspiran que durante las primeras 24 horas del hecho se establezcan indicios que permitan resolver el caso. A efectos de poder hacer las primeras investigaciones, de dar con los primeros indicios y tal vez algún presunto responsable, a efectos de poder realizar, allanamientos o diligencias de primera mano. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manabita. Terrible, realmente terrible. Vamos con otro tipo de información que tiene que ver con la política, básicamente. Hoy se recordó los 15 años del derrocamiento del expresidente Yamil Maguad. En dicho derrocamiento participó Lucio Gutiérrez, quien en esa época era general en servicio activo, y también otras agrupaciones. Veamos la nota. Para recordar la fecha, en Manabí la militancia de Sociedad Patriótica organizó una rueda de prensa encabezada por el director provincial Gustavo Andrade, el director cantonal de Puerto Viejo Orlando Ponce y el asesor personal de Lucio Gutiérrez Patricio Zambrano. Sociedad Patriótica Lista 3 está cumpliendo 15 años de su gesta cívica, cuando el coronel Gutiérrez, acompañado de algunos militares jóvenes y también acompañado de la sociedad civil, protestaron contra la situación del feriado bancario que todos conocemos. Hoy día, 15 años de esa revolución. Sin embargo, tantas cosas han sucedido, pero aquí estamos. Nunca es tarde para retomar el tema. Se aprovechó el momento para hacer énfasis en el proceso de cambio que experimenta Sociedad Patriótica. Con la estrategia de darle, como dijo Gustavo en reuniones anteriores que mantuvimos, la apertura a la juventud, la apertura pero hacerlo como debe ser, a ciencia cierta. Lo que queremos hacer es un partido de propuestas, un partido de soluciones, un partido que esté en las calles haciendo periódicos, vamos a hacer un periódico, es un partido que esté en las calles haciendo maratones, haciendo campeonatos. Patricio Zambrano, de su parte, habló de la posibilidad de ser el candidato de la lista 3 para las próximas elecciones presidenciales. Y el año 2014 yo le presenté al ingeniero Lucio Gutiérrez el proyecto completo, que ya es un proyecto para el nuevo Ecuador moderno y desarrollado, tomando como polo de desarrollo a la región con el potencial más grande de este país, que es la provincia de Manabí. Sobre este tema, vía videoconferencia, el líder de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, manifestó: tienen las mismas oportunidades, eso pues tendrá que decidirse en una gran Asamblea Nacional, en elecciones primarias, porque siempre pues las cosas se las hace de manera democrática, jamás a dedo. En Puerto Viejo, Manabí, Raúl Vera, Televisión Manabita. Más información les contamos esta vez desde la zona norte de la provincia, en Chone. Se realizó una reunión con representantes de 22 gobiernos autónomos, esto con miembros del gobierno provincial de Manabí, quienes participaron en una fructífera reunión, según dijeron. Esto se realiza con gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefectura, juntas parroquiales y también con organizaciones de la sociedad civil y algunas organizaciones religiosas. Los convenios son para brindar atención a los niños y niñas de 1 a 3 años en servicios de desarrollo infantil, a personas adultas mayores, a personas con discapacidades y también a personas que requieren protección especial en servicios de acogimiento, ¿no? Entonces, lo que ahora hacemos es una firma generalizada de convenios para formalizar las alianzas y la cooperación para implementar la política pública del Gobierno Nacional en estos ámbitos de atención en la provincia de Manabí. Esto lo vamos a realizar en Chone y con esto nosotros vamos a brindar atención a 19.980 beneficiarios y un total de 13 millones de inversión del Gobierno Nacional.
Malena Cardona utiliza los servicios de Centro de Belleza Unisex Yarley, Ciudadela Los Tamarindos, segunda etapa. Hey, ¿te muestro algo? Automotriza. Contamos con un amplio stock de repuestos para su vehículo. Gran stock para motores a diésel y gasolina. Para su mayor comodidad, le atendemos ininterrumpidamente los 7 días de la semana. Contamos con servicio de mecánica en nuestros propios talleres. Automotriza, el repuesto de su vehículo. Ubícanos en el Centro Comercial Puerto Plaza, Avenida 113, frente a Villas del Seguro. Y recuerden que en Automotriza estamos para servirle. Automotriza. Galápagos es esta naturaleza sorprendente, pero también miles de pobladores, con múltiples actividades que generan más de 4.000 toneladas de residuos al año en Santa Cruz. El sistema de manejo de residuos solo puede funcionar si desde niños aprendemos cómo seleccionar los desperdicios. En el tacho verde se deben botar los desechos orgánicos, como son las cáscaras y restos de frutas y verduras, comida y plantas, así como el aserrín y la viruta. En el tacho azul van los residuos reciclables, que son el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, las pilas y baterías usadas. El tacho negro es para los desechos no reciclables, es decir, las latas, el cuero, las telas, el plástico chillón, el Tetra Pak y los desechos del baño. En Santa Cruz seleccionamos los residuos. Televisión Manavita te acompaña en Puerto López. Cable TV Puerto López, Canal 8. Estamos terminando nuestro espacio de noticias agradeciéndoles su amable sintonía e invitándoles además tenemos más notas y que me dicen mis compañeros que ya estamos de despedida. Vamos con más notas, miren cómo me hacen quedar aquí con nuestros televidentes. ¿Cuántas notas más vamos a presentarles? Ya, nos vamos de largo, hasta las 12 de la noche me dice que hay que seguir informando. No hay problema, ya me estaba yo despidiendo porque estos compañeros no están en nada hoy día, están enamorados parece. Ok, vamos con más información para ustedes. Tiene que ver básicamente con que en este momento todavía se está poniendo en análisis e investigación el hecho del temido ébola. Las varias organizaciones que tienen que ver con la salud y a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial para la Salud, está coordinando acciones para poder de alguna manera darle la protección necesaria a través del conocimiento y la asesoría respectiva a los diferentes países del mundo y obviamente a los países sudamericanos, entre los cuales estamos nosotros, los ecuatorianos. Es muy distinta la situación de los 3 países de África Occidental, que son Guinea, Liberia y Sierra Leona, los que tienen realmente la epidemia del ébola. No existe epidemia del ébola en ninguna otra parte del mundo. Es muy claro pues, las condiciones que han determinado ese brote allá. El origen todo de la transmisión y la perpetuación de la transmisión por toda una condición social que han vivido esos países. Pero a pesar de eso, ha existido desde el año pasado la posibilidad de que un viajero procedente de esos 3 países pudiera llegar infectado a cualquier otro país del mundo. Y en ese sentido, toda la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, se ha movido para fortalecer las capacidades. Lo más importante aquí es que los países de nuestra región estén muy preparados para hacer 3 cosas. Primero, para detectar un caso. Hay que estar pensando en esa posibilidad en salud pública, de que puede llegar una persona proveniente de estos 3 países y puede llegar infectada. Esos riesgos se van reduciendo en la medida que hay muchos controles en distintas otras partes de lo que puede ser la llegada de una persona, pero el riesgo existe. Segundo, en el caso de que llegara una persona, lo que hay que hacer con esta enfermedad es
garantizar su muy buena atención de esa persona y evitar que la enfermedad se pueda contagiar a otros. Esta sí es una noticia terrible, terrible, terrible. Hay que estar a la expectativa y tomar todas las medidas de seguridad, sobre todo en los puertos y aeropuertos, también en los lugares de ingreso a nuestro país por vía terrestre. Esto es importante saber, es difícil y complicado, pero pues hay que estar pendientes en ese sentido. Bueno, vamos con otra información. Les contamos que el día de mañana en la Asamblea Nacional se va a discutir una ley importantísima, la Ley de Tierras. La asambleísta Lidice Larrea nos da a conocer sobre la importancia de la discusión de esta importante ley. Vamos a tratar un punto trascendental en la Asamblea Nacional, algo que es una deuda. Yo creo que de la Revolución Ciudadana inicia el primer debate de la Ley de Tierras que tanto se estaba esperando luego de la aprobación de la Ley de Aguas. Tenemos un primer informe, un informe amplio, un informe donde los asambleístas, la ciudadanía puede dar sus opiniones para que en el transcurso de 45 días iniciemos un segundo y definitivo debate. Lo que el Gobierno Nacional quiere es que las tierras sean totalmente productivas, que la gente ponga a producir y no que se compre, se especule y luego se venda a precios muy altos. Eso es lo que siempre se ha querido. Entonces el gobierno puede comprar, lógicamente, con un avalúo, pagando un precio justo para que luego sea entregado a personas que en realidad lo pongan a producción. En ningún momento va a quitar tierras, en ningún momento se va a prohibir que se tenga grandes extensiones de tierra. Lo que el gobierno nacional quiere es que sean totalmente productivos y que no estén grandes extensiones de tierras totalmente ahí abandonadas. Ay, Dios mío, sobre esta ley y sobre lo último que acabó de decir la asambleísta, hay muchísimas cosas que discutir. Grandes extensiones de tierras que a veces han venido de generación en generación, sobre todo si nos referimos a nuestros agricultores, a nuestra gente humilde del campo, que sí, es verdad, son tierras, hectáreas y más hectáreas que están improductivas. Pero imagínense por qué están improductivas. No porque el agricultor es vago, no porque el campesino no le da la gana de hacer parir la tierra. No, están improductivas porque no tienen el recurso, no tienen la facilidad y el mecanismo de hacer producir esa tierra. Entonces, habría que preguntar si dentro de esa discusión, vamos a tener que invitar a la asambleísta Larrea, a ver si dentro de esas discusiones está la posibilidad y la propositiva de decirle a nuestros campesinos y a esas personas que tienen esas tierras improductivas, cómo poder darle el apoyo respectivo con créditos, a tasas, no como las comunes y corrientes que tienen los bancos privados, porque las tasas que se cobran en el Banco Nacional de Fomento están casi a la par, y flaco favor le hacen a los campesinos, a los agricultores, ese tipo de préstamos que a veces están ahorcados hasta el cuello, y no es que no pagan porque no les da la gana, por las condiciones. Eso es una cadena, eso es una situación, un efecto dominó que viene una cosa conectada con la otra. Es un tema bastante delicado, muy delicado. Por eso es que la reforma agraria todavía, dicen partidos como el socialista, Frente Amplio, bueno, ya no es Frente Amplio, el Partido Socialista a secas, que sigue luchando, y otras tantas organizaciones políticas que todavía sostienen, y el mismo presidente, el mismo gobierno, acepta que se ha quedado de año en materia agraria, en materia agrícola. Vamos con otro tipo de información, claro que sí. Aquí nos quedamos hasta las 12, ahora vamos a castigar a los muchachos. Con razón decía yo, está cortito ese noticiero, ¿qué pasó? Ok, vamos con información local, tiene que ver con el GAD cantonal de Puerto Viejo. El alcalde ha manifestado que se están realizando las gestiones necesarias para financiar 7 importantes programas que tienen que ver con infraestructura acá en la capital de los manavitas. Están ingresados varios ya estudios como el sistema de mercados, está, me parece, Camal Regional, están los estudios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos, están los estudios para el presedimentador. Me parece que estamos también ingresando a los estudios de la repotenciación de la planta Cuatro Esquinas, es decir, una serie de estudios y otros que se están ejecutando con recursos propios, como por ejemplo está ya para adjudicación el estudio de ordenamiento territorial, está adjudicado el estudio para el Parque La Rotonda, que ya está en ejecución, está para estudios, para adjudicación, me parece, el plan de regeneración urbana integral de la ciudad, y hay otros estudios que son con recursos nuestros. ¿Qué es lo primero que esperan tener ustedes? El plan de ordenamiento territorial, el plan de movilidad 6 meses, el plan de movilidad y el plan de desarrollo cantonal que también se está ejecutando.
Demuestra tu talento en el mejor evento musical del año. Feria Concierto 1x1. La gran oportunidad para exponer tu música a miles de personas con escenario, luces y sonido, como en los grandes conciertos internacionales. Inscríbete hasta este 25 de enero en nuestras oficinas, ubicadas en Puerto Viejo, calle 10 de Agosto y Chile, segundo piso del edificio Banco Pacífico, o escribiéndonos al correo inscripcionesz4@supercom.gov.es. Sé parte de la gran Feria Concierto 1x1. Queremos más música hecha en Ecuador. Supercom, zona 4 Pacífico, para Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus dos locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. En Super Accesorios El Colorado tenemos aros, llantas, volantes, forros de asientos, autopartes, radios, amplificadores, alarmas, pantallas y todo lo mejor en accesorios y lujos para su vehículo. Los esperamos en Avenida 12 entre calles 12 y 13. Super Accesorios El Colorado. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta Quito, Quito Manta, Puerto Viejo Quito, Quito Puerto Viejo. Reina del Camino. Televisión Manavita te acompaña en Jipijapa, Supercable, Canal 8. Bueno, ahora me dicen los compañeros que tenemos que terminar el espacio de noticias y yo les voy a decir que no, que aquí vamos a seguir presentando información. Les comentamos que con el propósito de poder seguir incentivando, o más bien dar a conocer y popularizar el golf, este deporte que casi mucha gente, algunos no lo conocen, otros jamás en su vida saben cómo se juega, cómo se practica. Se está organizando un campeonato nacional de golf en Montecristi, que de paso es la única cancha que sabemos ahí en la provincia, en Montecristi Golf Club. Así que pues hay ya confirmados 3 delegaciones que participarán de la SUAY, de Guayas y también de Pichincha. Me parece interesante. Todo lo que sea deporte hay que apoyarlo, claro que sí. ¿Qué dicen por ahí que no, que es un deporte pelucón? A ver, deporte es deporte. El deporte no sabe de que si lo practica el pelucón o lo practica el chiro, si lo practica el adinerado o el que no lo tiene el dinero. O sea, el deporte es el deporte. Si a usted le gusta cualquier deporte, hay que incentivar y hay que apoyar todos los deportes. Particularmente soy enemiga de apoyar solamente al fútbol, como generalmente en algunos medios de comunicación ciertos colegas creen que el fútbol es el único deporte que hay en el Ecuador y en el mundo y no hablan más que de fútbol. O sea, cuando hay un montón de deportes, disciplinas deportivas que deben dárseles el espacio respectivo, eso es parte. Yo creo que hay un trabajo, por ejemplo, para la Supercom, por ejemplo, ellos que están buscando tanto trabajo siempre. Ahí hay un trabajo. O sea, ¿por qué solamente se difunde cierto deporte o porcentualmente cierto deporte, el fútbol para ser preciso, y no se difunden deportes interesantes?
Que no se estigmaticen, por favor, que si el golf, que si el béisbol, que si el no sé qué, que es para esto, que... por favor, deporte es deporte y punto. Lo que pasa es que no se incentiva estos deportes, no se los populariza, porque a veces nosotros los periodistas somos los culpables, los periodistas que se dedican al tema de coberturas deportivas, creen que el fútbol lo es todo, que el fútbol es el único que existe y no hay más. Vamos a despedir nuestro espacio de noticias, gracias por su amable sintonía y será hasta la próxima. Televisión Manavita presentó su informativo TV Noticias.